Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la fiesta de la Epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el niño Jesús, llevado por su amor a comunicar a los gentiles las gracias de su venida, envía una estrella a los magos para llamarlos hacia sí. Es la manifestación a los gentiles, a los paganos, así como en Navidad había sido su manifestación para los judíos. Y veamos entonces en estos reyes las primicias de toda la gentilidad. Esa gentilidad que va en pos de ellos, que vendrá a participar de la gracia de la redención. Hasta ese entonces se creía que solo Judea tenía el privilegio de las promesas. La vocación de los magos nos manifiesta que todas las naciones tendrán parte en esas promesas del Mesías. Y los magos, antes de la aparición de la estrella, vivían en las tinieblas de la gentilidad. Pero en cuanto vieron la estrella, prestaron atención a la gracia que los llamaba. Se convirtieron, lo desdeñaron todo para ser enteramente de Jesucristo y se dejaron conducir por la gracia con sencillez y con valor. Admiremos por un lado al niño Dios, que hace brillar en el alma de los magos la luz de la fe, y al mismo tiempo que los ilumina con el resplandor de la estrella milagrosa. Hace brillar una estrella en el cielo, pero infunde la fe en sus almas. Y admiremos cuán viva debió ser la fe de estos magos, que los resolvió a abandonar su país, a despreciar la crítica del mundo, a emprender un viaje lejano, a reconocer el gran Dios del cielo bajo la forma de un niño en un pobre pesebre, reclinado entre pajas en un establo. Admiremos la fe de esos magos e imitémosla, porque dejar todo, absolutamente todo lo que tenían, por algo desconocido, incierto, solamente la fe que tenían en sus almas, la luz de la fe, porque la luz de la razón les mostraba otra cosa, y de hecho fueron los únicos que de aquella región se movieron, se movilizaron para ir a buscar al niño Dios. Y la fe es de un precio inestimable, es el principio de toda justificación, de todo mérito, de toda verdadera grandeza. Sin ella todo es pecado, y pecado irremediable, y toda obra buena sin mérito. Por ella, al contrario, se recobra la inocencia, las acciones más vulgares se elevan al orden sobrenatural y nos valen un grado de gloria inmenso en el cielo. Obrar sin reflexión y sin causa, sin razón, es moverse como una máquina. Ustedes ven muchas máquinas hoy en día. No me refiero a los celulares, Máquinas con 2 pies, con un corazón, con un alma. Son máquinas, porque se mueven sin razón. Obrar para la satisfacción de los sentidos es llevar la vida del bruto irracional. Y ustedes ven muchos brutos irracionales. Y no me refiero a las mascotas, me refiero a los dueños de las mascotas, que se mueven pura y exclusivamente por sentimientos. Obrar por la simple razón es vivir como los paganos. Y vemos muchos paganos. Máquinas, brutos, paganos.
Por el contrario, obrar por la fe y con el fin de agradar a Dios, eso es vida cristiana. Vida que agrada a Dios y que nos vale el cielo. Y así tenemos 4 clases de personajes con los cuales constantemente estamos contactando. Y muchas veces nosotros nos comportamos como máquinas, o como brutos, o como paganos, cuando deberíamos comportarnos siempre como cristianos. Y el ejemplo de los magos está allí para, justamente al comienzo del año, incitarnos, movernos a comportarnos como cristianos. Con espíritu de fe, el alma se eleva, se engrandece, su vida es noble, sobrenatural, y todas las acciones son meritorias. Felices pues las almas que tienen ese espíritu de fe, y desgraciadas las que están privadas de él. Y habría ahí un caso intermedio, los que tienen fe, pero no viven conforme a la fe. Y a veces, por más que tienen fe, son máquinas o son brutos, puros sentimientos, o son paganos. Y en definitiva, esa fe muerta, esa fe que no se realiza, que no se concretiza en obras, tampoco sirve. Veamos entonces cómo los magos, iluminados por esa estrella, movidos por esa fe interior, realizan ese viaje. Y consideremos la fidelidad de los magos a la gracia que los llamó. Emprendieron el camino, pero perseveraron hasta el final a pesar de todos los obstáculos. No basta haber comenzado el camino. Hay que perseverar hasta el final. Y eso con fidelidad. Admiremos la fidelidad para responder al llamamiento a la gracia y tenemos que proponernos imitarlos. Y así la fidelidad de los magos fue pronta. Desde que vieron la estrella milagrosa, partieron sin vacilar, sin dejarlo para el día siguiente. Llegados a Jerusalén dirán, la hemos visto y hemos venido. Pronto, inmediatamente, apenas se ve dónde está la verdad, hay que realizarla. Porque si esa demora puede significar la pérdida de la gracia. Y una vez en camino, no se detuvieron en ninguna parte, sino que caminaron directamente a donde la gracia los llamaba. La fidelidad de los magos fue además generosa. Los mayores obstáculos se oponían a su partida y eran sabios del Oriente, cómo exponer su reputación por un viaje que el mundo tacharía de locura. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida, de una u otra manera, directa o indirectamente, a través de familiares, de amigos, de conocidos, nos presentan esta objeción justamente? Pero vos estás loco. No solamente tu forma de pensar, sino también el pretender llevarlo a la práctica. Y los magos tuvieron que enfrentar esa objeción. Una estrella va a conducirlos a un país lejano, desconocido. ¿Cuántas fatigas debieron soportar? ¿Cuántos riesgos que correr? ¿Cuántos peligros iban a enfrentar? Y eso no un día, ni una semana, ni un mes. Si tenemos en cuenta lo que dice el Evangelio respecto de la fiesta de los santos inocentes, Herodes, para no errar el golpe, hizo matar a todos los niños de 2 años para abajo, conforme a cómo había consultado con los magos respecto de la aparición de la estrella. Quiere decir que hacía 2 años, como mínimo, que se les había aparecido la estrella. Por eso hace matar a los niños de 2 años para abajo, para estar seguro de alcanzar al niño Jesús. Pero aunque hubiese sido en 6 meses, un viaje de 6 meses por el desierto, con camellos, viajando de noche para seguir la estrella.
y los va a conducir a ese país lejano, desconocido. Nada detiene a esos generosos magos. Cuando el corazón es todo de Dios, se va siempre adelante, sin calcular. Y una vez más podemos hacer aplicación a la poesía jauja que ya hemos comentado el primer domingo de noviembre. Siempre adelante, sin cálculo. Y se ponen en camino, y después de una larga marcha llegan a Jerusalén. Y allí nuevo obstáculo, pues la estrella desaparece. Y no es en medio del mundo donde se encuentra la gracia que nos guía. No saben en dónde encontrar al Mesías que buscan. Y sin embargo no se desalientan. Preguntan hasta en la misma corte de Herodes. ¿Qué valor superior a todo respeto humano y al temor que inspira el monarca receloso, el monarca cruel que gobierna en Jerusalén? Ir a preguntarle al rey dónde ha nacido el rey. Y Herodes tenía que haber dicho, pues en mi palacio, y yo que sepa, voy a llamar a mi esposa para preguntarle, pero yo que sepa, no ha nacido ningún rey acá. Imaginen ustedes, ir a preguntarle a Herodes dónde debe nacer el rey de los judíos. La sinagoga, interrogada sobre esa cuestión, responde que Belén es el lugar de su nacimiento. Y ni Herodes ni la sinagoga se mueven, se quedan en Jerusalén. Y ellos, al punto, toman el camino hacia la pequeña aldea que les ha sido indicada y continúan su camino hasta que encuentran a Jesús. Y así obra el alma generosa, va a Dios a pesar de los obstáculos. Sabe privarse, molestarse, padecer, cumplir su deber y nada más. Busca a Dios únicamente y lo demás es nada para ella. Y todo eso nos lo muestran los magos. Además, la fidelidad de los magos fue fervorosa. No solamente pronta, no solamente generosa, sino también fervorosa. ¿Quién podría decir la alegría con que hicieron este viaje? El gozo con el cual hablaban entre ellos sobre la felicidad que les esperaba al término de su carrera. Cómo se animaban entre sí, cómo querían acelerar con sus santos deseos el momento de poder postrarse delante del rey que les había sido anunciado. Durante la desaparición de la estrella, conservan su valor, bella imagen de las almas fervorosas que no dejan sus trabajos, que no dejan su deber en medio de los obstáculos. Saben permanecer firmes, incluso en las tinieblas, en las privaciones, etc. Una fidelidad que responde a la fe con fervor. Y por fin estos felicísimos viajeros llegan al establo. Y ahí, lejos de disminuir, lejos de enfriarse su fervor, a la vista de un lugar tan miserable, de esa mujer pobre, de los humildes pañales, se sienten sobrecogidos. En presencia de tanta grandeza abatida, tienen admiración. Esplendor escondido, majestad humillada, y se postran y adoran. Todo eso ciertamente movido por una gracia interior, que se suma a la fe para reconocer en ese niño no solamente al rey de los judíos, sino al Dios del cielo y la tierra. Y los magos, dice el Evangelio, habiendo abierto sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Todos los padres de la Iglesia explican el simbolismo de estos dones misteriosos que a los ojos de la fe tienen su significación, tienen su lenguaje. Sabemos bien, el oro significa el tributo que pagaban al rey, soberano del universo, dueño de los tesoros de la tierra y del cielo. El incienso es el tributo de adoración que pagan a Dios. Simboliza el tributo de alabanzas, de súplicas que presentan
al niño Dios, Dios verdadero y Dios vivo encarnado. Y la mirra que empleaban para embalsamar a los muertos era para ellos un acto de fe en la santa humanidad de nuestro Señor. No hacía falta fe para tenerla a la vista, tenían a la vista, pero sí fe en la santa humanidad de nuestro Señor, asumida por la divinidad, y que iba a ser ofrecida en sacrificio en la cruz. Y por eso le ofrecen la mirra. Ese Dios, ese Rey que se le manifiesta, es hombre que será ofrecido en sacrificio. Imaginemos la fe para sobrellevar todo esto. Y Jesús no se contentó con manifestarles, por medio de sus miradas, cuánto le agradaban sus presentes, sino que se lo atestiguó con reciprocidad de dones, de presentes. Y a cambio del oro, dicen los padres de la Iglesia, les dio el don de la sabiduría, para comprender más y gustar sabiduría, de ahí viene sabor, para gustar los misterios de la fe, de la santa religión. En canje del incienso que le habían ofrecido como Dios, les da el don de piedad, justamente para amar solamente a Dios y despreciar todo lo demás. Y en lugar de la mirra, les da el espíritu de mortificación, el espíritu de sacrificio, que los hizo ser apóstoles y luego mártires. Sus reliquias están en la Catedral de Colonia, más allá de lo que digan los modernistas, que de hecho no creen en ningún santo ni en ninguna reliquia, salvo las después de 1962. Entonces nos importa poco y nada lo que digan los modernistas. Las reliquias de los santos magos están ahí en la Catedral de Colonia, apóstoles y mártires. Y así los piadosos magos no tuvieron prisa en dejar Belén. No se puede gozar de tanta felicidad sin desear prolongarla. No se viene a buscar de tan lejos un regocijo tan puro sin dejar el placer de multiplicarlo. Y así pues, sin vacilar, permanecen algunos días en Belén. Y durante ese tiempo vienen a menudo a visitar al niño Jesús, a la Santísima Virgen María, a San José. ¿Y qué podríamos decir? ¿Con qué sentimientos de admiración, de amor, de acción de gracias, de adoración, de abnegación hacían esas visitas? Qué abundantes y preciosas luces, qué bendiciones derramaría al mismo tiempo el niño Jesús en esas almas, en esos corazones. Y cuán cortas les parecerían a ellos las visitas. Otro ejemplo. Cuán cortas les parecerían a los magos las visitas en el pesebre. Ay, Padre, si yo estuviese en Belén y estuviese el pesebre y el niño Jesús, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo llegaría temprano? Si hubiese misa. Y una misa de 1 hora y cuarto nos parece eterna. Nos fastidia. Con más razón si hace calor. Y si hace frío también. Entonces, ¿cómo les parecerían cortas esas visitas a los Reyes Magos? Ya Jesús no está en el pesebre, pero está en el sagrario. Y sin embargo, ellos dirían con David: mi corazón tiene sed de vos, oh Dios vivo. Como el ciervo sediento suspira por la fuente de agua, así yo suspiro por vos, oh fuente de vida. Pues bien, después de rendir sus homenajes al niño Jesús, ciertamente hablarían con la Santísima Virgen María, con San José, rogándoles que les explicasen las maravillas del misterio que habían venido a contemplar. Y Nuestra Señora y San José, siempre dispuestos a complacer, les dirían todo lo que sabían. Imaginemos esas santas conversaciones que encantaban el corazón de los magos, pero no solamente de los magos, porque el Evangelio nos dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón, rumiándolas. No solamente las que les habían dicho los pastores, sino también las que les habían contado los reyes.
cómo ciertamente ellos le habrán contado todo lo que sucedió en su tierra, cómo reconocieron la estrella, etcétera, lo que pasaba en sus corazones, cómo se cambiaron sus almas, qué pasó cuando llegaron a Jerusalén, y ya Nuestra Señora, además que conocía las profecías, sospecha lo que está tramando Herodes. Y guarda todo eso en su corazón, y los magos graban todo eso en su memoria. Ellos hablaban y de su corazón conmovido salían palabras que María creía dignas de ser meditadas y conservadas en su corazón. Por lo tanto, no temamos hablar con Nuestra Señora, con San José. No temamos escuchar lo que nos tiene que decir. Y como ella, guardemos también en nuestro corazón todo eso que el niño Jesús nos haga entrever, lo que los libros sagrados, las Sagradas Escrituras, los autores espirituales nos digan sobre estos misterios. Y en el intervalo de esas santas entrevistas, ¿en qué pensaban sino en Jesús? ¿De qué hablaban sino de Jesús? Jesús lo era todo para ellos. Y santa fue la vida de estos magos durante su estadía en Belén. ¡Qué lección para nosotros! Esa estadía nos enseña el provecho que debemos sacar de la presencia de Dios en todo lugar y la presencia real, sustancial, verdadera de Jesús en la Eucaristía. Si llevamos en nuestras visitas la fe y la piedad de los magos, sacaríamos muchas gracias. Podemos conversar con Jesús, hablarle, escucharle, tomando a los magos del pesebre como modelos. Y en medio del espíritu, de ese espíritu de recogimiento, podemos durante el día imitar esa vida santa que ellos llevaban en Belén. Como los magos, gozamos de Dios. Podemos hablarle, oírle, tomarle de él consejo, llevarlo en nuestra ayuda en las dificultades, en los peligros, etc. Y así recogeremos con gratitud y con amor los buenos pensamientos que Dios nos envíe. Si los magos no hubiesen consultado más que a su corazón, a su alma, ciertamente se hubiesen quedado para siempre con Jesús. Pero Dios les hace ver que no, tienen otra misión. Deben partir. Y aunque les costaba mucho, se deciden a partir y van a dar sus adioses a Jesús, a María y a José. En lugar de su hijo, la Santísima Virgen responde a esos fervorosos adioses y confirma a los magos en la fe en el Dios hecho hombre. El humilde San José les anima por su parte a grabar en sus corazones todas esas buenas palabras y ellos se retiran felices y después de haber dado esos adioses se van a descansar un rato durante la noche para emprender el camino al día siguiente. Pero durante la noche vino un ángel del cielo y les dicen que no deben volver a Herodes y que deben volver a su patria, a su tierra, por otro camino. Ya lo he explicado otros años, no me voy a detener ahora, pero ya he hecho la imagen esta otros años. No hay que volver a la iglesia conciliar. Y no hay que volver a aquella que está adulterando con la iglesia oficial, es decir, con la neofraternidad. Debemos volver por otro camino. Si quieren, busquen Sermón de Epifanía del 2010-2011, donde me alargué sobre este tema. Pero ellos vuelven por otro camino. Y hay en esto tres preciosas enseñanzas, además de la práctica, la puesta en práctica para la situación actual. La primera enseñanza es que Jesús vela por nosotros continuamente, incluso mientras dormimos, y que a menudo se aleja de nosotros los peligros que nos amenazan y que no podemos prever.
Los magos no tenían ni idea de lo que les esperaba en Jerusalén. Pero el niño Dios sí sabía. Y por eso envía el ángel, vela sobre los magos y le dicen que vuelvan a su patria por otro camino. Segunda enseñanza, después de haber encontrado y saboreado a Dios como los magos, es preciso no seguir por la misma vía de antes, sino por una vía, por un camino nuevo, más perfecto, diferente del que sigue la multitud. Dios no concede sus gracias particulares sino con esta condición, y es a abusar de las gracias de Dios seguir siempre por la misma senda. Y entonces tenemos que cambiar de camino después de haber encontrado la gracia de Dios. Tercera enseñanza, después de haber dejado el camino del cielo por el pecado, no podemos volver a dicho camino sino por el de la inocencia. Después de habernos alejado por los placeres del mundo, no podemos entrar más que por las lágrimas y los trabajos, es decir, la mortificación. Tan pronto como los magos volvieron a sus hogares, fueron los apóstoles del Dios recién nacido. Publicaron en todas partes el nacimiento del Rey del Universo. Predicaron ese espíritu nuevo que venía Dios a traer a la tierra. Y fueron mártires, porque el mundo no soporta esa prédica. Lo hemos visto el domingo pasado. Este está puesto para ser signo de contradicción, para caída y resurrección de muchos en Israel, para que se descubran los secretos de los corazones, para que se caigan todas las máscaras. Y ellos con fidelidad fueron y predicaron al signo de contradicción. ¿Y qué obtuvieron? Contradicción. ¿Y a dónde los llevó la contradicción? Al martirio. Y por eso son mártires. Entonces ya entendí, tengo que ir y provocar la contradicción. No la tengo que provocar, tengo que vivir en cristiano. Y por el solo hecho de vivir en cristiano se va a provocar la contradicción. No me tengo que meter, a ver, ¿cómo puedo sembrar la contradicción esta tarde durante el té, cuando vaya a la de fulanito? No. A lo mejor no tengo que ir a lo de fulanito. Y por el hecho de no ir a lo de fulanito, ya provoco la contradicción. Y si voy, y me porto como corresponde, voy a provocar la contradicción. Salvo que fulanito tenga exactamente el mismo espíritu que nosotros. Entonces no habrá contradicción, habrá concordancia, habrá convivencia. Esa convivencia que ya no es posible llevar porque estamos en los últimos tiempos. Y recuerden cómo el padre Castellani explica y traduce que en los últimos tiempos se resfriará la caridad, se hará imposible la convivencia. No puedo convivir con, no puedo vivir junto con. Pues bien, señal de los últimos tiempos. Pues bien, ellos fueron apóstoles y llegaron hasta el martirio. Y esas preciosas doctrinas las confirmaron con la santidad de su vida, con el poder de la gracia de la cual estaban llenos, con el fervor de apóstoles. Tal fue la maravillosa mudanza, el cambio que operó en los magos el encuentro del niño Jesús. Y en contrapartida de la felicidad y de la gracia de los Reyes Magos, la mala conducta de Herodes y de la sinagoga en Jerusalén. Signo de contradicción. Y así seguimos hoy. Por un lado, la felicidad de los que quieren agradar a Dios, y por otro lado, la mala conducta de los Herodes en lo político, de los Caifases en lo religioso. Y así seguirá hasta Pilatos y Caifás y la crucifixión. Todo eso muestra la turbación en Jerusalén con la noticia del nacimiento del Mesías, la hipocresía de Herodes, el desengaño tan merecido. 3 signos que vemos hoy reproducirse en mayor o menor medida
tanto en Roma, en la iglesia oficial, como en la fraternidad. Turbación. Están turbados. Hipocresía, vaya, si la conocemos. Hipocresía y desengaño merecido que van teniendo y tendrán sobre todo. Fieles, sacerdotes y obispos. Unos más, otros menos. Turbación, hipocresía, desengaño. Y así pasó en Jerusalén y así pasa a lo largo de la historia de la Iglesia. Signo de contradicción. Por un lado, la paz, el gozo espiritual que trae el niño Dios. Por otro lado, en contradicción, la turbación, la hipocresía, el desengaño. El nacimiento del Mesías era sin duda el suceso más feliz para la tierra. Herodes lo apreció de muy distinto modo. Cuando con la simplicidad, con el candor de las almas rectas, los magos vienen a anunciarle el gran acontecimiento, a preguntarle dónde ha nacido el Salvador tan esperado, este monarca se inquieta por su corona. Se inquieta por su posición, por su institución. Y toda Jerusalén se inquieta con él. Así se turba todo corazón que está bajo el imperio de una pasión. Que se nos critique, que nos humillen, que contraríen nuestros deseos, eso es suficiente para caer en la turbación, en la tristeza. No podemos soportar que nuestro orgullo, nuestra vanidad se vean atacados. No hay paz, no hay felicidad, sino para aquel que, libre de todo apego, nada tiene que lo ate a lo terreno. Y Herodes, dice el Sagrado Texto, llamando en secreto a los magos, averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella se les apareció. Y encaminándolos a Belén, les dijo que investigasen diligentemente, informaros puntualmente de lo que hay acerca de ese niño, y habiéndolo hallado, dadme aviso para ir también yo a adorarle. Un padre de la iglesia dice: vemos en la sangre de los santos inocentes lo que tenías previsto para el niño Dios, ir a adorarlo. Así era como, bajo la apariencia del respeto, de la piedad, este príncipe hipócrita ocultaba el designio que tenía de dar la muerte al niño Dios. Esta hipocresía nos irrita, ciertamente. En efecto, ella es abominable delante de Dios y de los hombres. La hipocresía es la mentira en acción. Mentira en acción. El hipócrita es mentiroso. Y mentiroso en sus actos. ¿No lo hemos visto estos últimos 9 años? Ya 10. Faltan 19 días. Tienen que festejar este año. 2009-2019. Y ciertamente van a festejar en Menzingen el levantamiento de la excomunión, el haber sido incorporados a la Iglesia, el ser reconocidos por la Iglesia Católica, como dicen, como si antes fueran una secta. Hipocresía en acción. Eso es la mentira en acción, es la hipocresía. Para los malos nada puede contra Dios, quien sabe hacer servir las maquinaciones del impío para la confusión del malvado. Y así desbarata Dios los planes de Herodes y ordena a los magos que vuelvan por otro camino. Mientras hace huir a San José con el niño y su madre a Egipto. Herodes, mientras tanto, les espera. Les separa ya de él un abismo. Ellos conocen la verdad, no volverán al mundo de la mentira. Saben de santidad, no se encaminarán hacia los impíos. Sus almas iluminadas no entrarán ya más en la región de las tinieblas. Dios les advierte y vuelven a su país por otro camino. Símbolo del repudio de Israel por su contumacia. Israel quedará
fuera del verdadero camino, hasta que la plenitud de las naciones, representada por esos 3 reyes magos, haya entrado en la iglesia, como dice San Pablo en su carta a los romanos. Esa incredulidad de Israel que será colmada 33 años después con la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que reconozcan: no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso sucederá cuando la plenitud de los gentiles, de las naciones, haya entrado en la iglesia y comience la apostasía. Pues bien, la apostasía hace rato que comenzó y por eso estamos en los últimos tiempos. Y eso requiere fe, una fe pronta, una fe fervorosa, una fe diligente, y poner en práctica todo eso que la fe nos indica. Si Herodes hizo degollar a los santos inocentes, esta matanza solo sirvió para dar al cielo santos mártires y entregar al tirano a la execración de todos los siglos. Y así sucederá siempre a todos los que persigan a Jesucristo o a su iglesia en sus miembros. Signo de contradicción para caída de muchos y resurrección de muchos, para que se descubran los secretos de los corazones, pero eso exigirá que una espada de dolor atraviese el alma de Nuestra Señora. Me parece que ya es hora suficiente de que se descubran los pensamientos de los corazones. Dejemos de hacer sufrir a Nuestra Señora. Ya es suficiente. Que se terminen de caer todas las máscaras. En la lucha de Satanás contra los santos, Dios tendrá siempre la última palabra y Él concluirá por tomar la ventaja. No permite el ataque sino para dar las más brillantes virtudes en sus santos, para que se refleje el esplendor del martirio de los santos de Dios, y así lo vemos. Ellos que claman debajo del altar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer justicia? Esperad un poco, dice Dios. Falta todavía completar el número de vuestros hermanos. Así dice en el Apocalipsis. Confiemos entonces en Dios sin dejarnos abatir jamás por los triunfos pasajeros de nuestros enemigos. Y subiremos de claridad en claridad, de epifanía en epifanía, revelándose Dios cada vez con mayor claridad, hasta que nos deje verle en la revelación definitiva de su gloria, en esa epifanía eterna que inunda justamente el alma de los bienaventurados. Pidamos a la Santísima Virgen María, al buen San José, que nos haga aprender todas estas lecciones y ponerlas en práctica. Porque el camino que conduce al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones. Hay que poner en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.